cosas que este blog tiene es que logra ver más allá de lo evidente. Y el otro día estaba leyendo la columna de Carlos Pani y me crucé con esta oración que dice así, dice: Macri volvió a identificarse con el cambio como una posición emocional. Rosichner puro, ahora bajo la inspiración de Jacques-Alain Miller. Insistió en la unidad de los argentinos. Y me pregunté, ¿qué quiere decir esto de Rosichner puro, ahora bajo la inspiración de Jacques-Alain Miller, del lacaniano Jacques-Alain Miller? Creo que es el momento de iniciar en nuestro blog un debate respecto de las diferencias ideológicas reales y de construcción de pensamiento entre el macrismo y el kirchnerismo. Y para esto hay una serie de vínculos, de conexiones entre psicoanalistas, como por ejemplo Jorge Chamorro, Rosichner, Marcos Peña, la gente de Macri, que empiezan a desarrollar toda una ideología que nos permite entender cómo el macrismo trata de pensar la Argentina y pensar su supervivencia. Un primer área de comparación sería comparar la relación entre Ricardo Forster, Ernesto Laclau, es decir, Ricardo Forster como la persona de consulta, digamos, a mano, y Ricardo Laclau como el ideólogo, como el generador de una teoría que justifique los movimientos y las estrategias del kirchnerismo. Comparar esto con la relación entre Rosichner y un tipo de ideología que muchos confundieron con un tipo de ideología New Age o del arte de vivir, pero que muy rápidamente fue mutando en algo que se asemeja bastante a la teoría lacaniana. Y algo que confirmó mis sospechas al respecto fue que un analista lacaniano de celebridades de clase B, digamos, como la hija de Palito Ortega y demás, se ha acercado, ha sido convocado por Rosichner para lograr cierto nivel de interlocución y elaborar una ideología macrista duranbarbista. Entonces, esta alianza entre el duranbarbismo marketinero duranbarbista, Rosichner y su arte de vivir New Age, que como vamos a discutir acá es utilitarista, se inserta en los criterios del utilitarismo más clásico del principio del siglo XIX, con John Stuart Mill, Jeremy Bentham y demás. Y Jorge Chamorro y lo que está Carlos Pani de manera muy críptica diciendo que es Jacques-Alain Miller y Lacan arman. Y esto me interesó porque en los fundamentos del kirchnerismo hay un profundo respeto por las teorías lacanianas, concretamente a través de Ernesto Laclau. En el libro más conocido de Laclau, que se llama La razón populista, Laclau traslada la teoría lacaniana a la ciencia política con el concepto de significante vacío, que en pocas palabras es la permanente construcción a forma de posicionamiento de la identidad propia, del grupo propio, en torno de relaciones amigo-enemigo o de definiciones de enemigos externos. Digamos, lo que en el kirchnerismo fue el motor de acción,
El Campo, Clarín, Magneto, los fondos buitres, etcétera, etcétera, tiene que ver con la instrumentalización de los preceptos ernesto-cloianos de creación, construcción de identidad de grupo a partir de la confrontación permanente. Bueno, sin ir más lejos, un diplomático político designado en la Embajada Argentina en Madrid llamado Jorge Alemán es un tipo bastante serio que estudia desde el psicoanálisis la teoría lacaniana y aborda ciertos, digamos, aspectos que de alguna forma confirman o refuerzan esta lectura de la importancia del lacanianismo en el kirchnerismo durante los 10 años de kirchnerismo. Digamos, habiendo vivido tanto tiempo en el exterior, una de las cosas que me llamó profundamente la atención es la influencia de Jacques Lacan en la praxis política, en la ideología. Es decir, todavía no empezamos a hablar propiamente de Mauricio Macri, pero lo cierto es que hay una influencia del pensamiento de Lacan, que en realidad es un autor muy influyente en lo que es la intelectualidad porteña, ¿verdad? Y la frase preferida de Cristina es de Jean-Paul Sartre y era "la patria es el otro", que es el concepto de la otredad, que obviamente está muy ligado con el kirchnerismo, que se construye permanentemente a partir de ese significante vacío a través del cual se procesa Lacan a través de Laclau en una búsqueda permanente de confrontación. Es decir, el otro es un concepto muy importante para el kirchnerismo. Es decir, permanentemente están definiendo un otro. Un autor que también se enuncia mucho en la Argentina, es decir, no en otros lados, es Tzvetan Todorov. Y sin ir más lejos, hace poco Fantino estaba hablando de Todorov tratando de impresionar a Lilita Carrió. Y uno podría decir, para empezar, que hay una diferencia de matiz entre el otro, en Tzvetan Todorov y el concepto de otredad en Laclau, ya que el otro para Todorov es un otro que tiene rasgos construidos que justifican esa otredad. Por ejemplo, América respecto de Europa, el negro respecto del blanco, el judío respecto del cristiano, etcétera, etcétera. Sin embargo, el concepto de otredad de Laclau es un concepto que de alguna forma establece o filtra un juego de posiciones, lo transforma no en algo genético, por llamarlo de alguna manera, o esencial, sino que lo transforma en un juego de posiciones, en algo, si se quiere, maquiavélico, instrumental, en donde uno busca un otro para poder justificar su propia existencia. Es decir, lo que Laclau le dice a Cristina es: el kirchnerismo tiene que definirse por oposición frente al otro que elijo como adversario. Bueno, ¿y qué pasa acá con Rosichner? Es decir, Rosichner tiene un despacho a metros del despacho presidencial, ni más ni menos. Si tiene acceso físico al presidente, es la persona encargada de pensar la Argentina. De alguna forma es el Ricardo Forster del macrismo, y él es hijo de León Rosichner, que es el freudomarxista que que según Martín Caparrós y Anguita en su La voluntad, cuenta que León Rosichner el padre de Rosichner, va a Cuba y es el que establece el contacto para la formación para el comienzo del adoctrinamiento de la lucha revolucionaria en la Argentina. Y Rosichner es en el gobierno
el encargado de, ¿cómo podríamos decirlo?, de la entronización de lo emocional por sobre lo racional. De alguna forma esto se complementa perfectamente con el duranbarbismo, digamos, con el discurso de la publicidad aplicado a la alteración de la conciencia o de la razón del consumidor. Es decir, hay algo en donde Rosichner como filósofo y Durán Barba como marketinero trabajan en conjunto. Y esto está planteando un modo de entender la política abiertamente sofista, es decir, en donde hay una modificación, donde se apela a las emociones y los sentimientos como si se estuviera en Hollywood, pero podría decirse que esto en el marco del gobierno debe ser entendido hacia adentro del gobierno. A saber, en el gobierno tenemos la línea política con Monzó, Frigerio y demás, la línea de los CEOs con Lopetegui, Quintana, Dietrich, por ejemplo. Parte de los CEOs, o comandando a los CEOs, está Marcos Peña, que también parece articular la línea emocional de Durán Barba, Rosichner y demás. Es decir, Marcos Peña pasa a ser el puente entre los ideólogos emocionalistas, marketineros, y los CEOs y el ala política. Que planteado en estos términos, se puede estar proponiendo humanizar la derecha, modernizarla, hacerla, para usar un concepto en inglés, más mindful. My name is Jack. I'm a beginner to spiritual practice. Like all the other practitioners, I want to explore my spiritual world, find my inner peace, and reach an everlasting happiness. I have put in some effort. I tried to meditate and meditate. It worked a couple of times, but it's really hard for me to maintain the progress. Might be because there are so many delusions in life. Women, money, endless work, and no spare time. This situation hasn't changed for a long time until I found this to help me break the ice. Me refiero al movimiento de algo muy similar al arte de vivir, pero prácticamente terapéutico, en donde uno aprende a respirar, aprende a desdoblar la voluntad a fin de hacer más tolerable las adversidades y así poder soportar los rigores de la vida tardocapitalista. Es decir, mindfulness, yo, digamos, en Inglaterra uno va al médico y lo primero, antes de darle medicación, le dice, bueno, trata de relajarte y de respirar para ver si se te pasa, ¿no? Es como esta entronización del estrés como contraparte de, como la otra cara de la moneda del placer. Y esto nos está dando un diseño ideológico profundamente utilitarista que puede ser entendido a partir de, por ejemplo, lo dicho por Rosichner, que él mismo dijo que el Estado no debería financiar, por ejemplo, a la filosofía, no debería financiar a las artes porque no le dan utilidad concreta, no brindan una utilidad concreta al Estado. Es decir, básicamente se miden la inversión de los contribuyentes en retorno sobre la inversión en unidades de placer, es decir, en cuánta satisfacción esto nos da. Por eso, por ejemplo, el gobierno en materia cultural prefiere poner dinero con Violeta a poner dinero en una nueva escuela de artes y oficios, por ejemplo. Y este utilitarismo pasado por el arte de vivir de Rosichner se confirma cuando él dice que él viene de la marihuana y el rock and roll. Es decir, él pertenece a una cultura hedonista en la que se trata de manipular la conciencia para maximizar el placer. Sin embargo, si ustedes recordarán que
yo en algún momento el año pasado desde Londres intenté hacer terapia con Jorge Chamorro y muy rápidamente me deshice de él porque me llegó instantáneamente que había contado los contenidos de nuestra sesión. Además, le había contado que yo estaba haciendo un tratamiento de recuperación de las adicciones y me citó en un hotel tomando un gin and tonic entre medio, es decir, era una situación completamente perversa. Y desde ya que quería protegerme y le aclaré que no quería seguir con él como analista. Me llamó profundamente la atención que Jorge Chamorro fuera convocado por Rosichner para trabajar con él, pero no en la Casa Rosada, sino como coach de él para ayudarlo a navegar los pasillos de la Casa Rosada. Es decir, como una especie, una mezcla de interlocutor para discutir teoría lacaniana, que además Jorge Chamorro no es la persona indicada porque pueden ver, yo voy a poner algunos videos online y es un tipo bastante limitado en términos de teorización del lacanianismo, pero me pareció interesante que, en primer lugar, que haya aceptado vincularse tanto con el proyecto, pero además me pareció interesante el modo en el que Rosichner necesitaba, es decir, necesita apuntalar su propio arte de vivir para poder navegar las aguas turbulentas de la corte, por llamarlo de alguna manera. Y esto me lleva a pensar en la paradoja que se está viviendo en estos momentos en la Argentina, que es que a través de el lacanianismo, el macrismo termina cerca de las elecciones adoptando el mismo tipo de ideología planteado por Ernesto Laclau, que es la construcción de un significante vacío a ser llenado permanentemente en un esquema de confrontación. Y cualquiera que hoy vea televisión puede ver que el enemigo construido por el gobierno no es ni más ni menos que el pasado kirchnerista en todas sus vertientes, al punto de movilizar la ciudadanía en nombre de la democracia frente a la construcción de este fantasma. Respecto de teóricos del lacanianismo como Jorge Hincks, Diana Rabinovich, Jorge Chamorro no es un referente, es decir, no estudia. Por eso llama la atención del involucramiento de este lacaniano con Rosichner desde el punto de vista de la necesidad de construir éxito hacia adentro del gobierno. Es decir, lo que está haciendo Jorge Chamorro es coachar a Rosichner para que él pueda ser exitoso adentro del gobierno, perpetuando esta visión New Age que de todas formas acaba de perder frente a la postura de Laclau de encontrar un enemigo, en este caso en Cristina Kirchner. Bueno, y esta relación entre el lacanianismo hacia adentro del gobierno y a través de Rosichner con Durán Barba, Marcos Peña, tiene su contraparte también en el área de comunicación, concretamente con una persona que viene trabajando, es un tipo que pasó por Northwestern, si no me equivoco, se llama Iglesia Ila, y viene trabajando con Durán Barba en este tipo de política de la alegría. Es decir, este es el tipo de asesor que asesoran a Aguada y para que pongan a Antonia, digamos, este tipo de cosas. Pero este tipo de cosas está inserta dentro de un diseño de ideología que ya podemos ir llamando como una ideología macrista. Esto en
Northwestern hay un argentino trabajando en el área de comunicación llamado Pablo Boszkowski que establece, que conjuntamente con Iglesias Ila armaron un esquema de relación, y Marcos Peña con el San Andrés, entre Northwestern y San Andrés, en donde transforman en teoría de la comunicación y en teoría norteamericana de la comunicación todo este tipo de planteos de New Age, utilitaristas y yo diría hasta casi cibernéticos en términos de teoría de la comunicación. Esto puede dar la impresión de que hay cierto nivel de sofisticación. En realidad no lo es. Lo que sí quiero contar, porque este es el lugar del blog, es anatomizar, empezar a viviseccionar los diferentes componentes de la generación del pensamiento ideológico dentro del macrismo, porque muchas veces se piensan que no lo hay, y en realidad sí lo hay, y tiene sus fundamentos en el lacanianismo, el utilitarismo, el lacloísmo y una vertiente más New Age del tipo arte de vivir. La cuestión es que los dos extremos son esta versión New Age de alegría, alegría, vamos para adelante, y la versión de definir a un enemigo concretamente a través de la corrupción, a través de la figura de Cristina Kirchner, y en ese rango es donde se produce la interna de la ideología del gobierno, que yo creo que a Macri le conviene que coexistan estas dos vertientes totalmente divergentes, una casi kirchnerista en términos de la definición de un enemigo y otra profundamente pelotudista al punto de tratar de convencer a la gente de que ser pobre está bien porque lo importante es ser feliz. Espero que les sirva y vamos a seguir con esta exploración porque en ningún otro lado se está haciendo esto. Así que Love Are Not People está en el centro del debate, del pensamiento en Argentina. Chao.